buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio, a este webinar, un webinar más de estas sesiones que compartimos aquí en R.I.A. Smart Health. Mi nombre es Luis Hernández, yo soy la coordinadora de comunicaciones de la compañía y hoy tenemos el gusto de recibirlos junto con mi compañera, la doctora Ángela Salcedo. Ángela, bienvenida. Qué gusto que nos estés acompañando una vez más en esta sesión de webinars, hoy con un tema muy interesante, al igual que todos los temas que proponemos dentro de nuestra agenda académica, las nuevas realidades de la atención de pacientes crónicos hacia una verdadera gestión de la cronicidad. Hoy esperamos que se sumen personas desde Colombia, Perú, Ecuador, México, Costa Rica, Chile, Argentina. Mejor dicho, hoy esperamos que nos acompañen desde muchos lugares. Hay que Así que si usted es una de las personas que está en otro lugar, por favor, déjenoslo saber en el chat para mandarle un saludo muy especial. Sabemos que la agenda hasta ahora se vuelve un poco complicada, pero qué bueno que las personas que hoy decidieron conectarse, pues nos acompañen a conocer un poco acerca de esta temática. Los speakers que nos van a acompañar van a compartir su conocimiento y su experiencia. ¿Para qué? Pues para que ustedes puedan conocer cuáles son esas últimas tecnologías y herramientas utilizadas en la gestión de la cronicidad, para que aprendan a optimizar los recursos y brindar una atención más eficiente, para que puedan desarrollar estrategias para mejorar la calidad de vida de sus pacientes y sobre todo para explorar casos de éxito, casos de estudio y ejemplos prácticos en la atención crónica. Hoy tenemos destacados conferencistas, pero para eso quiero darle paso a mi compañera Ángela para que nos cuente un poco quiénes nos van a acompañar el día de hoy. Ángela, bienvenida. Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes a toda nuestra amable audiencia. Gracias por acompañarnos nuevamente en este webinar. Con muchísimo gusto, hoy estamos acompañados del doctor Mario Izquierdo y del doctor Juan Felipe Meneses. El doctor Mario Izquierdo es médico de familia de la Dirección del Curso de Vida del Ministerio de Salud de Perú, graduado en medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana y Salud Familiar y Comunitaria en la Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay de Camagüey, Cuba, en el 2012. También revalidó su título de médico cirujano en Perú, ha realizado investigaciones médicas en Cuba y Perú. Y nos acompaña también el doctor Juan Felipe Meneses, médico internista geriatra de CIES Salud IPS, con magíster en bioética. Actualmente hace parte del equipo técnico del área de desarrollo de programas y productos en CIES Salud IPS. Y claro está, por supuesto, nuestra CEO, la doctora Sandra Inés Rosso, consultora con más de 20 años de experiencia en temas de política pública, gestión de sistemas de salud en Latinoamérica, gerente de proyectos y consultora en proyectos macro, meso y micro en entidades de salud de R.I.A. Smart Health, nuestra compañía que hace posible este maravilloso espacio. Muchísimas gracias a todos y a nuestra amable audiencia. Ángela, Luisa, pues gracias al doctor Meneses y al doctor Izquierdo, al doctor Mario y al doctor Juan Felipe, muchas gracias por estar en este espacio. A la audiencia, recordarles que este es un espacio de interacción, entonces bienvenidas las preguntas en el chat. Allí iré yo encargándome de incorporar esas preguntas en la conversación con los panelistas. Y hoy con un tema, la verdad, que desde hace rato queríamos y quería yo traer a la agenda, que es el tema de cronicidad. El objetivo de este espacio es dejar en ustedes sembrados elementos importantes para poder reflexionar, como lo decía Ángela y antes de eso Luisa, reflexionar sobre qué significa el abordaje de la cronicidad. Es lo mismo que atender personas con enfermedades crónicas, es lo mismo que el tema de Chronic Care Model, ¿no? Y para eso nos hemos permitido traer estas dos personas que llevan mucho tiempo trabajando dentro del sector salud de cada uno de los países, pero sobre todo que tienen unas perspectivas muy interesantes sobre el tema. Doctor Mario, doctor Meneses, bienvenidos. Y bueno, para entrando en materia, la primera pregunta es, ¿qué significa? ¿Cuál es ese abordaje de la cronicidad? ¿Qué es la cronicidad? Y ¿qué diferencia hay entre entender la cronicidad y entender la atención de enfermedades crónicas? El que quiera arrancar a conversar, bienvenido. Con toda la libertad de abrir el micrófono y empezar a hablar, doctor Mario. Muchas gracias. Un cordial saludo, estimada doctora Sandra y doctora Ángela. En realidad, muy agradecidos por permitirnos el intercambio en este espacio. Un cordial saludo a todas y todos
los colegas, profesionales, personas que se unen a este espacio desde los diferentes países de América Latina. Para mí es un honor también compartir este espacio con el doctor Juan Meneses. En realidad, soy conocedor de su trayectoria como pediatra y de verdad que es un honor para mí poder compartir. Entrando un poco en materia, doctora Sandra, que nos pone sobre la mesa, es un desafío para los países, para los estados, para la propia sociedad en sí, hablar de un enfoque o un abordaje de cronicidad en un contexto actual en el que después de la reunión de Astana, donde se replantearon los 40 años de Alma Ata y se hablaba de cómo miramos ahora la salud de las personas en un concepto más superlativo, en un concepto de bienestar, ya no solamente mirando el aspecto biomédico de la salud, sino hablando de bienestar, o sea, la posibilidad de las personas de gozar a plenitud no solamente de un bienestar físico, sino también social y hasta espiritual. Cómo es que el enfoque de la mirada de curso de vida, de la mirada de la trayectoria de la persona, va dejando detrás que todo el impacto de las cosas que hacemos van teniendo un efecto acumulativo a lo largo de nuestra vida. Entonces, hablar de la cronicidad ya no solamente pasa por la detección biomédica de una enfermedad crónica, sino por ese efecto acumulativo a lo largo de la vida. Entonces, cuando usted nos pregunta, ¿no?, ¿cómo entendemos la cronicidad o hablar de una enfermedad crónica? Pues aquí hay dos vertientes. Por un lado, el de la enfermedad propiamente. No sé si de repente yo acudo a un servicio médico y de pronto me detectan que tengo una enfermedad que finalmente es una enfermedad crónica, digamos, para hablar de una enfermedad conocida, la diabetes. Y yo sé que la voy a tener para el resto de la vida. Pero sin embargo, ¿qué ocurre cuando no necesariamente en una evaluación me detectan una enfermedad, pero hay un efecto acumulativo de la carga propia laboral, de el impacto de la ergonomía y el desarrollo profesional, de el haberme hecho cargo de mi familia todo el tiempo, de las expectativas que tengo para mis hijos, de todo lo que ahora proyecto hacia adelante con respecto a lo que tengo que hacer en mi vida? Entonces, ahí hay dos vertientes. Hay personas que acuden a un servicio de salud por un chequeo para poder saber si gozan de bienestar y otras que quieren controlar un problema o una enfermedad. Entonces, entender la cronicidad nos lleva a esas dos vertientes, a entender la mirada de los efectos acumulativos a lo largo del curso de la vida, pero también a cómo una determinada enfermedad marca la trayectoria de una persona con un posible o potencial deterioro continuo que pudiera llevarnos a gozar o no gozar de buena salud. En esta primera parte quiero quedarme allí un poco resumiendo esta mirada de la cronicidad de las dos vertientes. Doctor Meneses, Excelente, doctor, todo un muchas nuevo gracias. concepto, cuéntame. Sí, no, yo creo que complementando lo que dice el doctor Mario, digamos que esa transición que hemos tenido del modelo biomédico, de centrarnos en la enfermedad, pues es lo que ha cambiado un poco el concepto de la cronicidad, entendido desde una enfermedad orgánica puramente, ¿sí? Entendida como los modelos centrados en la enfermedad y al pasarnos a ver esas etapas también de curso de vida y cómo existen otros intervinientes en la enfermedad más allá de la biología, como algunos determinantes en salud, medioambientales o incluso individuales, hace que se presenten estas condiciones, digamos, y que tienen una alta carga medioambiental o de factores que podrían ser potencialmente modificables. Asimismo, cuando hacemos esa transición de ese modelo, de centrarnos no solo en esa enfermedad únicamente para tratarla, digamos, ya con un daño instaurado, vamos viendo que han emergido otras condiciones que antes, digamos, no estaban dentro de ese algoritmo de la cronicidad, como, digamos, la enfermedad mental, digamos que también toma parte aquí la enfermedad mental primaria y también las enfermedades neurodegenerativas cognitivas, digamos, la alta carga incluso de pacientes con demencia. El cáncer también empieza a tener acá una participación con las tasas de supervivencia que tiene el cáncer ahora en nuestros países de Latinoamérica que se van aumentando. Entonces,
dejamos de trabajar en esas enfermedades puramente, digamos, cardiometabólicas, respiratorias, que somos las que igual siguen teniendo una alta carga de morbilidad y mortalidad, para pasar a enfrentarnos a cáncer, a enfermedad mental, enfermedades neurodegenerativas. Y adicionalmente, un puntico adicional para el doctor Mario, para complementar, y es que pues estamos envejeciendo cada vez más, ¿cierto? Las expectativas de vida cada vez se va alargando en Latinoamérica, cada vez Perú y Colombia tienen una muy parecida expectativa de vida, y cada vez estamos midiendo más cuánto uno puede vivir después de llegar a ser viejo. Entonces se van mezclando la enfermedad, ese daño acumulativo de los diferentes momentos de la vida, más el envejecimiento, y después podemos hablar un poquito de lo que genera la discapacidad y lo que va a pasar, pero eso sería para hablarlo más adelante. Pero quiero redondear a ver si entiendo bien. O sea, la cronicidad significa, desde la perspectiva de bienestar de los individuos, pasar de entender a las enfermedades a poder comprender los individuos. Ustedes por favor me corrigen y me dicen, no, Sandra, así no o así sí. O sea, poder entender las realidades de los individuos con un contexto de los determinantes sociales, de obviamente entorno, pero también, o sea, temas propios de la persona, para poder determinar o para poder intervenir o para poder influir en lo que se habla de resultados en salud, en calidad de vida y demás. O sea, en últimas no es ver la enfermedad, es ver el individuo como un todo en esas realidades. Antes de que entremos ya a esos otros aspectos, porque ha sido muy difícil, como en pocas palabras, definir qué es cronicidad. Sí, ¿Cómo podríamos definirlo en unas quiero cuantas tomar, palabras? yo quiero tomar esto último que has señalado y ponerlo de esta manera con un ejemplo práctico. Tengo voy a decir, Juana, una paciente mía, por señalar un nombre. Hipertensa, de repente diabética, tiene 70 años, es maestra, está a punto de jubilarse, pero a la vez ella tiene expectativas de cómo aprender a envejecer, del cuidado de sus nietos, de cómo ahora ella va enfrentando el irse quedando sola por ir viendo en el síndrome del nido vacío cómo sus hijos ahora van casándose y van saliendo del hogar, y le gusta ver algunas novelas y hacer ejercicios por la mañana. Entonces, entender esos aspectos, tanto de lo que ella tiene como problema biomédico tratado y controlado. O sea, ella no es una persona sana, pero sí saludable, porque tiene enfermedades, pero todo el tiempo estables y controladas. Pero, sin embargo, hay expectativas y elementos que van formando parte de ese efecto acumulativo todos los días. Entonces, entender a Juana como ese todo y acompañarla longitudinalmente a lo largo del curso de su vida, eso es entender la cronicidad. O sea, no es, vino ella, atiendo su enfermedad, le brindo el tratamiento y adiós Juana. No, 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 sino hay todo un proceso, porque los elementos de base que la rodean pueden generar un impacto positivo o negativo a lo largo del curso de su vida, en el tiempo pues que ella todavía, y como bien lo señalaba el doctor Meneses, está mirando cuánto más ella todavía puede sentirse saludable y todavía vivir para su familia y para su entorno. ¿Están preparados los sistemas de salud de nuestros países para esa realidad? O sea, ¿estamos preparados para pasar de entender y de buscar resolver problemas de enfermedades a tener ese contexto de cronicidad? Esa es la fácil. Pues digamos que sí, yo creo que ha habido como un cambio. Primero, lo decía el doctor, la cronicidad en ese acompañamiento a la persona con alguna enfermedad, condición, situación que lo pone en una cierta desventaja frente a su salud y lo que pueda pasar. Yo creo que se está preparando, y siempre lo uno un poco al envejecimiento. Cada vez los sistemas se están, digamos, adaptando a una población envejecida, ¿sí? Y yo sí creo que se están creando modelos que estén entrando un poco antes, o una cronicidad con la complejidad más baja, ¿cierto? Pacientes que tienen enfermedades
sin daño de órgano blanco, con alguna posibilidad de tratamiento para evitar las complicaciones. Yo creo que cada vez lo estamos haciendo mejor. Sin embargo, tenemos limitaciones físicas, de talento humano y de cambio un poco del paradigma de movernos un poco hacia no contener las complicaciones, sino evitarlas. Entonces, yo creo que sí está pasando. Yo creo que en Colombia lo estamos intentando hacer. Experiencias nuestras han mostrado que uno sí puede entrar en ese momento del inicio de la cronicidad o cuando inicia la cronicidad con una baja complejidad, pero pues por supuesto existen limitaciones. Estos modelos que hemos traído de OMS o el Chronic Care Model, pues digamos que deben sufrir sus variantes acá en Latinoamérica, porque no es lo mismo aplicarlos allá. De hecho, hay estudios que muestran que cuando se muestra cuál es la utilidad de esos modelos aquí, pues hay unas variantes que no las tiene en cuenta el modelo original teórico y que hay que tratar de centralizarlas en las realidades, que es diferente Perú, Colombia, Ecuador, Argentina. Gracias, doctor. Doctor Izquierdo, ¿qué opina? No, a mí me parece clave algo que el doctor ha destacado, la necesidad de hacer adecuaciones respecto a experiencias que se van recogiendo de los países. Y esto es clave, ¿por qué? Porque de alguna manera América Latina es una de las partes del mundo que va entrando al contexto de la cronicidad y del incremento de la esperanza de vida, ¿no? Se podría decir no de manera tardía, sino de manera reciente, porque ya esto ha venido sucediendo en los países europeos, por ejemplo. Hoy cuando miramos las pirámides demográficas de los países europeos, por ejemplo, son pirámides que hoy más bien son torres, ¿no? Casi la distribución poblacional es similar en casi todos los grupos etarios. Son poblaciones, y algo de esto conversábamos con la doctora Ángela en algún momento, con relación a cómo los países hoy convocan a la mano de obra joven, a la PEA joven de los países de América Latina, tentándolos a de repente formar parte de la PEA en estos países. ¿Por qué? Porque están sufriendo una transición demográfica que les ha permitido tener un número mayor ahora de adultos mayores, y lo vimos con el impacto en la pandemia por COVID-19, como el adulto mayor fue uno de los grupos etarios fuertemente afectados en algunos países europeos. Entonces, nosotros al ir pasando hacia esa transición, hay modelos que podemos recoger y que tendríamos que adaptar. Pero la pregunta que nos hace con relación a si estamos los países preparados, yo creo que es todo un desafío. Estamos avanzando hacia ir sentando bases de cómo vamos trabajando con los pacientes crónicos, con los pacientes adultos mayores, muchos de ellos pluripatológicos, y cómo esta esperanza de vida se convierte en esperanza de vida saludable, porque hoy también la evidencia nos dice de que las personas han avanzado hacia un mayor número de años, o sea, una mejor esperanza de vida, pero no necesariamente una mejor esperanza de vida saludable. O sea, estas personas van haciendo una transición de enfermedad crónica detectada hacia situaciones incapacitantes que después se convierten en discapacidad o limitaciones funcionales, no solamente de índole individual, sino hasta social. Y no nos hemos preparado del todo aún para este camino. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en la atención inmediata del problema que aparece y no en la proyección de lo que viene por delante de ese problema que aparece. Y ahí es donde viene la adecuación de nuestros sistemas. Todavía, en algunos países de América Latina, incluido el propio Perú, seguimos enfrentando algunos problemas que son problemas de salud que debimos ya a estas alturas, en pleno siglo XXI, tenerlas mejor controladas, como por ejemplo los problemas de las enfermedades o las situaciones materno-infantiles, como por ejemplo la lucha contra la anemia infantil, la lucha contra la desnutrición crónica infantil, las muertes neonatales o maternas. Son elementos que todavía son latentes en nuestro medio y que deberíamos tenerlos mejores controlados para poder ir mirando hacia esta cronicidad. Hoy, dentro de las primeras causas de mortalidad están las que el doctor muy bien señalaba también, como las enfermedades oncoproliferativas, las enfermedades degenerativas y las cardiovasculares, y que cada vez están ocurriendo en poblaciones, se podría decir, más jóvenes, pero más jóvenes de la edad media, entre 55 a 60 años. O sea, sin entrar todavía a ser adultos mayores, lo cual nos habla de irnos preparando un poco antes
para que cuando las personas lleguen a ser adultos mayores puedan llegar de manera saludable. Entonces, hay un desafío todavía por delante como países de todos estos, y con esta parte quiero cerrar la idea, de que todos estos elementos algo aislados que venimos haciendo, estos esfuerzos un poco aislados, los vayamos articulando en un sistema, en un programa mucho más rígido. ¿Cómo articular eso, doctor Meneses? Por acá hay una pregunta, la doctora Liliana Morey quiere saber cuáles creen ustedes que son los 2 o 3 factores clave que los modelos de atención deberían incorporar para abordar la cronicidad con un enfoque diferencial y centrado realmente en la persona. O sea, ¿por dónde arrancamos a hacer? Pues digamos que una de las, bueno, talento humano formado, digamos, talento humano que tenga una adecuada formación, no solo, digamos, técnica, sino una formación de trabajo en equipo interdisciplinario. Yo quisiera rescatar que estos modelos de crónicos, tanto de la complejidad, porque otro elemento es cómo se segmenta esa población, es decir, hay diferentes formas de segmentar la población de crónicos entre la baja complejidad y la alta complejidad, pero nosotros en la experiencia que tenemos, creemos en estos médicos, lo hemos dicho en varios espacios, médicos de ciclo vital, o sea, no tanto el especialista del órgano, que es muy importante para resolver muchas de las situaciones que pasan, pero esos programas de crónicos, donde ya lo mencionó el doctor, está la pluripatología de entrada, ¿cierto? Es una condición que va asociada a la pluripatología, tanto los médicos generales con una buena formación, los médicos familiaristas, los médicos internistas o los geriatras. Me parece que nosotros le hemos apostado a que esos sean el eje central dentro de la parte biomédica. Por supuesto, ese médico debe estar acompañado de un equipo donde dos papeles importantes que lo dicen la mayoría de los estudios es una enfermera, en algunos casos como gestora de casos en estos pacientes de punta de pirámide o que quiera hacer este tipo de gestión, pero una enfermera clínica que tenga la capacidad de gestionar también pacientes, de educar a los pacientes en cosas bien importantes como adherencia, en empoderamiento de autogestión. Y nosotros en las experiencias donde trabajamos tenemos una presencia muy importante de profesionales de químico farmacéutico para detectar duplicidades farmacológicas, interacciones farmacológicas, adherencia, porque ya sabemos que estos pacientes, gran porcentaje de los pacientes de hospitalizaciones evitables son debido a medicamentos. Entonces, resumiendo, yo creo que debería haber un talento humano formado en cronicidad, un médico de ciclo vital, acompañado por un equipo, ahí también está psicología, nutrición, trabajo social, sí, en psicología, nutrición, trabajo social, enfermería, porque dando este abordaje completo podemos detectar acá comorbilidad de enfermedad mental, podemos documentar discapacidad o dependencia y podemos documentar fragilidad. Es un tema muy importante en pacientes mayores, que es la gran cantidad de pacientes crónicos, que ya sabemos que una enfermedad mental o la fragilidad determinan el curso de la enfermedad. Y así le damos una valoración 360 al paciente para poder intervenir, digamos, todas las diferentes situaciones. Acá en Colombia es todavía muy incipiente lo comunitario, ese factor diferente al social, el comunitario, todavía está muy en pañales, pero creo que esas serían mis ideas centrales frente a lo que podría ser un equipo. Doctor, muchas gracias. Hay varias preguntas que voy a ir incorporando. La doctora Judith Díaz nos pregunta si con el contexto de la cronicidad y estas estrategias se logra motivar a la comunidad a la participación activa frente a sus condiciones y a su cronicidad. La doctora está en Argentina. Me parece una pregunta súper importante porque estamos hablando de enfoque centrado en la persona desde diferentes niveles de complejidad. No me refiero a la complejidad de los hospitales, sino al grado de severidad y complejidad no solo desde lo clínico, sino de lo psicosocial. O sea, yo puedo ser un paciente diabético de bajo riesgo desde lo clínico, pero tener un altísimo riesgo porque no tengo un contexto familiar o adecuado, social, y en cualquier momento debuto en un alto costo en sistemas de salud. Vuelvo a la pregunta de la doctora. Desde cómo motivar qué tan relevante es y qué estrategias debería uno considerar cuando habla de armar modelos que tengan enfoque en cronicidad
ese trabajo de lo comunitario. El doctor Meneses dijo, esto es incipiente aún en Colombia, pero ahí qué tan relevante es, ¿qué opinan ustedes? Claro, la pregunta va enfocada a cómo involucramos, ¿no? a esta mirada comunitaria, esta mirada territorial en este quehacer. Y es súper, súper relevante destacar que hoy la población quiere tener un rol más activo en el cuidado continuo de su salud. Eso es un aspecto a destacar. Pero todavía ese rol activo en el cuidado continuo de su salud sigue mirando lo que ya señalaba hace un momento, los problemas o las situaciones que más rodean nuestro medio, como por ejemplo el cuidado de las gestantes, de los niños pequeños, de los recién nacidos, lo cual es válido y vamos a tener que seguir haciéndolo, pero no nos hemos involucrado a ese nivel con el cuidado justamente de aquel adulto mayor que en el domicilio él es autovalente, pero que él acude a servicios de salud para recibir algún tipo de tratamiento, manejo, consejería, pero toda la familia tiene o está inmersa en actividades continuas por lo laboral o lo académico y él se queda solo. O sea, vimos, por ejemplo, en el rezago ya de la última ola de la pandemia por COVID-19 aquí en el Perú, de que los adultos mayores que inicialmente habían sido prohibidos de salir por cuidarlos, ellos ya querían salir porque ya estaban vacunados y querían sentirse que podían también hacer algo. Entonces muchos de ellos empezaban a caer en problemas de depresión o problemas de impacto mental más que la propia pandemia. Se convirtió en la otra pandemia del adulto mayor. Entonces, ¿por qué? Porque no miramos la recuperación de espacios comunitarios donde ellos articulan e intercambian, por ejemplo. Pero para que se recuperen estos espacios es que la comunidad se apropie de este quehacer. Y apropiarse de este quehacer es capacitación continua, fortalecimiento de competencias para el manejo de las personas en estas líneas y adecuación de espacios para el trabajo con ellos. Entonces, yo creo que dos elementos centrales que tendríamos que empezar a trabajar es, uno, articular todo lo que se tiene como elementos aislados. Por un lado, la atención de pacientes crónicos, los temas de programas de entregas de medicamentos a domicilio, los programas de visitas domiciliarias a pacientes que tienen enfermedades, pero todo esto articularlo. Lo otro, involucrar a la familia y a las organizaciones comunitarias con este conocimiento, para ese acompañamiento. Yo siempre le ponía un ejemplo a mis pacientes, ¿no? Le decía, yo tengo diabetes y llego a la casa y me dicen, toma en tu plato un brócoli y una zanahoria porque no puedes comer nada. Pero el resto de la familia con el pollito allí, con el aceitito que se chorreaba bien rico. Entonces era una crueldad para el paciente. ¿De qué manera esa familia se involucra en ese quehacer, por ejemplo? Entendiendo de que el adulto mayor o la persona de esta familia que hoy fue detectada o tiene esta enfermedad no es más que la punta del iceberg de un factor de cambio de estilos de vida que la familia también tendría que ir haciendo, porque cuidado que aparezca otro caso más en la familia. Pero, ¿cómo pasamos hacia esa cultura? Y hay un tema de gestión del cambio que inevitablemente hay que hacer. Pero esa gestión del cambio hay que acompañarla con el recurso humano también en salud capacitado en hacerlo. Entonces, ahí vamos al segundo elemento, a la corresponsabilidad. No todo es la mirada desde el sector o desde los sistemas sanitarios, sino también hay un trabajo que tiene que hacer la sociedad civil organizada, las comunidades y la organización vecinal, ¿no? Entonces, creo yo que lo que demandaría poder trabajarlo es hacer una mesa de trabajo donde nos sentemos los representantes desde el sector salud con la sociedad civil organizada, con las comunidades. ¿Para qué? Para ir mirando justamente esta gestión con un enfoque de sistema sanitario, pero que finalmente decante en lo territorial. Yo puedo estar frente al paciente 1, 2 horas atendiéndolo, pero él sale de la consulta y lo que pasa de allí hacia afuera se convierte en una responsabilidad compartida y pasa por una negociación que hay que hacer con él, pero para negociar tengo que darle o hacer transferencia de ese conocimiento. Entonces, esos dos elementos creo yo que serían claves. Por un lado, el del sistema y por otro lado, el de la sociedad civil organizada y la comunidad. Yo quiero plantear muchas cosas interesantes en esta conversación y las preguntas, pero para ir puntualizando en algunas. El tema de activos sociales. Hoy por hoy hablamos de, es que el paciente tiene que hacer ejercicio, señor, vaya y haga ejercicio. O sea, hay unas lógicas que desde salud se le dice al paciente, se le recomienda, pero no necesariamente corresponde a su realidad. Entonces, y a veces en el sector salud me dicen, Sandra, pues que eso no me toca a mí.
Yo le digo, sí, sí, usted no le toca, pero la pregunta es, ¿tenemos claro y podemos ayudar a este ciudadano a decirle, venga, ¿en qué manzana vive? Lo vi en una institución en Barranquilla. Se sientan y revisan en Google dónde vive el paciente y le muestran, vea, usted podría caminar por aquí, podría, es decir, son unas lógicas diferentes en lo que, perdónenme que lo diga así, nos toca o no dentro del sector salud. Hay varias preguntas relacionadas con experiencia. ¿Qué han visto de pronto desde la experiencia, doctor Juan Felipe, en temas relacionados con eso? Uno, con el abordaje de esos equipos interdisciplinarios y esa lógica que no sea 100% medicalizada. Dos, hay varias preguntas relacionadas con adherencia, o sea, ¿cómo hacen para que los pacientes sí se adhieran? Y tres, ¿será que necesitamos entrar en la onda de prescribir, de acompañar, de orientar más en temas como lo de activos sociales? Muchas preguntas. Sí, sí, pero muy buenas. Yo creo que antes de uno, digamos, educar, o sea, por supuesto, hace parte de la educación a la familia, al cuidador, a su red primaria, a lo que esté afuera, los profesionales del equipo que está manejando el paciente, bien, cualquiera el nivel que sea, deben tener un autoconocimiento, deben tener una formación, deben empezar por el cambio ellos mismos para poder transmitirlo a las personas. Si un médico quiere que su paciente confíe en él y le está hablando solo y no se nota, digamos, credibilidad frente a, por ejemplo, estilos de vida, que es una prescripción que en lo que el trabajo que nosotros hacemos precisamente en CIES también es que estamos haciendo ejercicios primero de autogestión los profesionales de la salud para poderlo transmitir a los pacientes y en los equipos, formar equipos, eso gasta tiempo, eso requiere inversión en tiempo, en dejar de hacer consulta para entrenar o formar a los médicos, enfermeras, psicólogos en que hay que conocer esto, digamos, diferente a solo transcribir un papel, entregárselo para que lo que decía el doctor, la pero entonces, primero es formarnos nosotros, autoconocernos, autogestionarnos para poder que esto suceda. Y sí, tenemos experiencia en hacer en activo, las trabajadoras sociales en muchos de nuestros programas comenzaron a hacer el levantamiento de activos sociales, de mirar en el territorio allá, en las ciudades pequeñas donde tenemos penetración en el modelo de salud, lugares en donde probablemente no existan muchos equipos, existan no tantos profesionales como las capitales, y hacer levantamientos para ofrecer a los pacientes y que el médico mismo, digamos, entendemos que culturalmente el paciente tiene como cabeza al médico y el médico, así como la trabajadora social, la psicóloga, la enfermera, pues también tienen que tener esa capacidad en ese equipo. Si es Los tenemos entrecortado, doctor Meneses. Creo que tenemos una falla de internet. Yo lo encuentro lo escucho entrecortado y algunas personas me están mencionando eso. de un nivel primario, de una municipalidad. Lo perdimos al doctor Meneses por temas de señal. Ya buscamos que vuelva y demás. Perdón. Pero, doctor, ahí está. Ya. Es que lo perdimos de momento y lo estábamos escuchando entrecortado. Y lo estamos escuchando entrecortado. Usted nos estaba contando que el tema tiene que empezar por un cambio desde los equipos de salud en entender los roles, los abordajes y demás. Y creo que eso es supremamente importante y relevante, y muy relevante, no irrelevante, sino y muy relevante. Okay. Lo escucho entrecortado. No sé si quiere que verifiquemos el tema del internet y entre tanto vemos si se logra mejorar la señal. Doctor Izquierdo, ¿usted qué opina del tema?
¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Muchas gracias. Claro y fuerte, como si estuviera aquí cerquita. Excelente. En lo que el doctor Meneses va resolviendo el tema del Internet, hay algo que él ha destacado que es clave. Tenemos que trabajar en dos vertientes, ¿no? Una mirada hacia adentro, que es la de las instituciones, la del equipo multidisciplinario, la de los profesionales de salud que tienen que formar esta coalición fuerte y hacer la gestión del cambio, porque de lo contrario seguimos atendiendo en modo recuperativo, como yo lo señalo, ¿no? O sea, en modo de llega el paciente, atiendo y anda, ¿no? Ese modo medio reactivo. Los profesionales tienen que ir cambiando esa manera de ver la salud, por un lado. Y por otro lado, viene el tema del trabajo hacia afuera, con la población, con la comunidad, de irlos organizando para ir entendiendo también otra manera de ver la salud. Esto que el doctor hace rato señaló, que me parece muy, muy relevante cuando hablamos de el médico por aparatos y sistemas, con todo respeto de los colegas especialistas en determinados temas, se puede convertir en un modelo cruento para la propia población cuando a veces problemas de baja complejidad o el mantenimiento y cuidado continuo de la salud lo van a buscar en el superespecialista. Entonces, eso se constituye en una barrera muchas veces. Ojo, ¿y por qué en una barrera? Porque no necesariamente contamos con toda la cantidad de especialistas que quisiéramos para todos los problemas. Ese es un primer problema. Lo segundo, muchas veces el acceder a una consulta o atención súper especializada se convierte en tediosa, en de largo tiempo o costosa muchas veces. Y cuando hay un incremento en el gasto de bolsillo, empieza otro problema para la persona. ¿De dónde yo puedo pagar esto? ¿No? Y empieza otro problema. O sea, prefiero no ir porque no tengo para hacerlo. O si voy y el medicamento o tratamiento que me mandan no puedo adquirirlo, allí quedó todo. Entonces, realmente no resolvimos el problema de fondo. Y muchas veces el mantenimiento continuo de la salud de la persona no pasa más que por determinados cambios de hábitos que, como lo decían también mis maestros, cambiar hábitos y costumbres en la población puede ser hasta más difícil que un trasplante de corazón. ¿Por qué? Por la misma, ¿no? Cosmovisión, idiosincrasia que pueden llegar a tener las personas. Entonces, sí necesitamos que en el cambio de un modelo biomédico hacia un modelo más biopsicosocial, los profesionales de la salud vayamos preparándonos hacia eso y que continuemos esa preparación en espacios de trabajo donde hagamos la discusión técnica, la gestión de los casos, la gestión territorial de los casos, la gestión de la problemática de salud de la población. En la medida en que también vamos haciendo la incidencia en algo que señalaba usted, doctora Sandra, que era de qué manera abordamos esos determinantes de manera indirecta sin tocarnos a nosotros como salud. Ojo, nosotros no podemos resolverlo todo, sí, pero sí puedo hacer incidencia. Y la incidencia pasa por mirar la cronicidad justamente como un todo, o sea, como la necesidad del abordaje de un todo. Y eso es clave que lo entendamos de esa manera. Yo creo que ahí hay dos desafíos de los profesionales de la salud. Primero, creer en que el modelo biomédico, biologista y resolutivo de enfermedad puede cambiarse a un modelo biopsicosocial. Ojo, todavía lo hemos hablado, pero siempre ha sido más de teoría, pero creo que en la práctica ya es posible. Hay experiencias de escritor que aquí mismo en el país se van asentando, pero esas experiencias como que están un poco aisladas. Nuclearlas todas o muchas de ellas en un programa ya empieza a ser aterrizable. Y esto pasa porque el profesional, al creer que es posible, empieza a hacer transferencia hacia otros profesionales y hacia la sociedad civil o hacia las comunidades organizadas. Entonces, cuando empecemos a caminar con ello, creo que vamos sentando las bases para ir incorporando justamente en este quehacer. Y aquí trato de hablarlo sin ningún sesgo desde los médicos de familia, ¿no? O sea, con esta mirada un poco más biopsicosocial y de determinante. Pero creemos que es posible. Hay varias preguntas y muchas cosas también que yo quisiera abordar con ustedes, pero voy a tratar de plantear algunas para el tiempo que nos queda. La primera tiene que ver con el modelo de atención, la forma de llevar el abordaje de la cronicidad a las personas y traerlas y estar con las personas. ¿Puede trabajarse desde la perspectiva remota? Es decir, ¿qué ámbitos y qué debemos ahí jugar? ¿Cómo deberíamos? El doctor Izquierdo mencionó algo del tema y es estar cerca y que la población estemos allá.
Pero hay una pregunta puntual que la hace Lisa, que ha estado súper activa, además preguntando muchas cosas en relación con eso, si la plataforma, si la telemedicina puede ayudar a combinar ese modelo interdisciplinario que planteaba de pronto el doctor Juan Felipe. Si quiere, doctor, revisemos cómo está su internet. Bien, yo los he escuchado bien desde que me conecté otra vez. Ahí lo escuchamos perfecto. Yo creo que sí, yo creo que la tecnología, digamos, ya está instaurada en los profesionales, en los equipos y en los mismos pacientes. Fue, digamos, un cambio, digamos, de abordaje brusco por la pandemia, pero creo que todos nos adaptamos y yo creo que se quedó para tener un lugar específico en el seguimiento de los pacientes crónicos. Porque el paciente, la cronicidad, dependiendo de la complejidad, requiere que uno tenga un contacto alto con los pacientes y no siempre tiene que ser un contacto físico en sede, sino que puede ser también o por llamada o por una consulta virtual como la estamos acostumbrados a hacer. Y creo que también tiene un papel muy relevante, digamos, en resolver un poco la falta de talento humano y de infraestructura en los territorios, así como Colombia, Perú también tiene una alta ruralidad, y creo que sí nos sirve mucho la tecnología para llegar a algunas, digamos, todo lo telesalud en Colombia ha sido muy fuerte, en varias universidades han logrado llegar a territorios, se han logrado prestar servicios muy buenos, resolutivos de profesionales especializados. Yo creo que sí tiene un lugar muy importante en esto, en recurrir también a teleexperticia con profesionales supraespecializados que no pueden llegar a municipios pequeños o áreas rurales. Entonces yo creo que sí tiene un papel muy importante, coordinado por supuesto y con una cabeza visible que sea la que integre los resultados de las consultas. Gracias, doctor. Doctor Izquierdo, yo sé que Perú tiene, y desde el MINSA, unos trabajos muy interesantes en relación con telemedicina. ¿Quiere complementarnos algo sobre esta pregunta que nos hace una de las asistentes? Sí, creo que coincido con lo que el doctor Meneses señala, que la telemedicina, el escenario pandémico, prácticamente la masificó y la masificó de manera importante. Como decíamos aquí, ¿no? Llegó para quedarse, decíamos ya, ¿no? ¿Por qué? Porque habían trabajos incipientes previos a la pandemia y una débil adherencia, ojo, de los propios profesionales de la salud en esta resistencia al cambio, ¿no? Más los pegados a la tecnología como que eran los más motivados a utilizarla. Pero, sin embargo, la pandemia puso en la escena la necesidad de incorporarla y utilizarla de manera mucho más fuerte. Y tuvo un efecto importante ¿en qué? En lograr que también las instituciones, empresas, tanto del ámbito público como privado, que se encargan de instalar, ¿no? De instalar antenas, conectividad, también lo fueran haciendo. Ojo, todavía tenemos una brecha importante de conectividad como país, pero no estamos, o sea, seríamos mezquinos en no señalar que no hubiéramos avanzado con el tema de la pandemia. El reto es sostenerlo y mantenerlo, pero el mantenimiento de la telemedicina para el abordaje de pacientes crónicos, de seguimiento de pacientes de manera longitudinal, pasa por no solamente continuar haciendo una adherencia del profesional de la salud al uso, sino también por seguir cerrando la brecha de conectividad. Por eso es que en el país hay todo un tema fuerte con el trabajo de la agenda digital. Hay una ley de medicina en el país que está buscando que cada vez irse implementando, por lo menos en tramos. O sea, se han establecido ciertos hitos cada cierto tiempo para poder avanzar. A veces pareciera que avanzamos 2 pasos y retrocediéramos medio, pero nunca dejamos de avanzar y eso es lo importante. Eso es lo importante. Ahora, un aspecto clave que no permite también avanzar como se quisiera en algunos ámbitos es la geografía, que es ineludible, que tiene su impacto, y allí es donde la transferencia asertiva del manejo de los pacientes, del acompañamiento de la cronicidad, de la longitudinalidad que deben tener los profesionales, a través de profesionales de la salud a otros profesionales de la salud que se encuentran ubicados en estos ámbitos es clave. O sea, necesitamos que los profesionales de la salud que se encuentran en los ámbitos rurales también se apropien
de la manera del abordaje de estos pacientes. En la medida en que vamos extendiendo, ¿no? Las redes pues, de telemedicina, de teleorientación, de teleconocimiento a través del uso de las tecnologías. Ustedes dicen muchas cosas muy interesantes y hay muchas preguntas, no me va a alcanzar el tiempo, pero me quedo con varias cosas y les planteo. Uno, no podemos hablar de telemedicina y telesalud donde no haya conectividad. O sea, ahí de entrada, pues, ahí no es, ahí toca llegar de otra forma. Dos, a las personas que están aquí, de pronto invitarlos a que vean en el canal de YouTube de RIA. Hace unos días tuvimos un webinar muy interesante de un caso aplicado que se llama Telemedicina Rural en Colombia, en la zona dispersa de San Vicente de Caguán. Interesantísimo ver allí también cómo la comunidad terminó apropiada del esquema y es la comunidad la que dota y hace vaca y reúne para dotar los puestos de salud. Hay unas lógicas interesantes. Y tres, efectivamente, también necesitamos que el equipo de salud aprenda a hacer medicina de esta forma. ¿Eso qué significa? Estamos viendo hace rato un webinar sobre la semiología en tiempos de telesalud y telemedicina. Ese lo tengo ahí hace rato porque creo que es una discusión fundamental para dar. Preguntas interesantes que hay en el chat en los minutos que nos quedan, doctores. Héctor Romero nos pregunta, ¿será utópico pensar en descronificar o no cronificar a las personas que presentan estas enfermedades no transmisibles? ¿Por qué me imagino? Y es porque, claro, el concepto de algo crónico es algo como que desgasta, que se marchita, como, no sé si la persona que nos acompaña, Héctor, gracias por estar aquí, lo haga en ese sentido, pero lo interpretaría yo así. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que el crónico pues va más en una cosa que va en el tiempo, pero no necesariamente tiene que ser siempre hacia el deterioro, ¿sí? Y eso parte también de esa forma como, como las personas interpretan, ya son cosas ya más personales de cómo interpretan sus condiciones o secuelares o mórbidas y cómo se hacen una imagen de ellas. Por supuesto, es un proceso individual que el profesional debe acompañarlo y de los profesionales también de salud, de identificarlo como una persona y no como el paciente de la diabetes que no se cuida o el paciente del EPOC que sigue fumando, aquel que todo el mundo lo reconoce, que esto, pues por supuesto, ha sido una forma de actuar de muchos de los profesionales de la salud, ¿sí? Entonces, yo creo que esto va de lado y lado, de acompañar al paciente en esa aceptación de su enfermedad, de su condición, y que no lo vea como siempre hacia un deterioro. Muchas gracias. Hay varias preguntas sobre un tema y es, tenemos todo, tenemos equipos interdisciplinarios, tenemos modelo de atención y los pacientes no se adhieren. En la experiencia de ambos, en lo que han visto y demás, ¿cómo hacer que los pacientes se adhieran? ¿Qué hace falta? ¿Qué de pronto no estamos viendo los prestadores que atendemos y prestamos servicios para este tipo de población? En esa gran pregunta, ¿por qué no se atienden? ¿Por qué no se adhieren? Porque si en el caso de Colombia el sistema de salud lo proporciona los medicamentos y todo, ¿por qué no? ¿Qué experiencias pueden ustedes tal vez compartir con la audiencia de lo que ustedes han trabajado? Una de las experiencias positivas en Perú que ha permitido o viene permitiendo la adherencia de los pacientes a un programa de seguimiento o manejo de la cronicidad es el modelo de atención centrado en la persona, que es lo que hoy, ¿no? En el marco del modelo de la medicina familiar también se va empujando con más fuerza. Si nosotros no logramos una negociación con el paciente, una negociación sobre algunos elementos que debe de incorporar o debe de hacer o que debe de también él solicitarlo en materia de sus expectativas, sus necesidades. Si no logramos ello, esa conexión se rompe, ¿no? O sea, ha venido sucediendo de que muchos colegas a veces son muy verticales, ¿no? Usted toma esto, tenga esto y allí nos vemos. Entonces el paciente muchas veces, y lo he tenido por experiencia propia, pacientes que me llaman y me dicen, doctor, un favor, le he mandado una foto de la receta y me puede decir qué cosa dice ahí. Y yo les digo, pero, ¿y el médico que te atendió, por qué no se lo preguntaste? O sea, ¿qué ocurrió? No es que no te lo pueda yo decir, pero ¿por qué no se lo preguntaste? Y probablemente no se lo preguntó porque no
generó un vínculo de confianza con el médico para decirle, discúlpeme, yo esto que está aquí no lo entiendo y me gustaría que usted de repente me lo lea y yo lo puedo escribir con mi propia letra para intentarlo. Un tema tan elemental, que pudiera sonar doméstico, pero que genera confianza, que genera confianza. Otro aspecto es lo que señalaba el doctor Meneses con respecto a la disponibilidad y cantidad de personal o profesionales que tengamos. O sea, me encantó el término que él usa cuando habla de talento humano. ¿Por qué? Porque ¿de qué estamos hablando allí? Si el paciente, la persona, no encuentra un cupo, primer atributo de la atención primaria de salud, si no garantizas puerta de entrada, él va a buscar entonces en profesionales probablemente, con el respeto que se merecen, menos calificados como el expendedor de un medicamento en una botica, para que le resuelva el problema primario. Y como eso es un paliativo, él es feliz y ya no vuelve a buscar una ayuda mucho más especializada y más profunda de un profesional. Entonces, para lograr la adherencia tenemos que ineludiblemente caminar hacia un modelo de salud centrado en la persona donde hagamos negociación con el paciente, donde él se involucre en esa resolutividad o mantenimiento de su problema. Entonces, él lo siente suyo y él siente que también está participando de manera activa en su bienestar. Muchas gracias, doctor Juan Felipe. Yo creo que dos cosas fundamentales es, uno, que las personas encuentren valor a lo que están recibiendo, ¿sí? Digamos que encuentren que ir a la atención de tres profesionales de salud una semana tiene algún valor y que representa algo para ellos, eso siempre genera adherencia, ¿sí? Es decir, si yo considero que sí, que el psicólogo sí, y que sienta que el personal está comprometido y que él es importante para ese grupo en ese momento, ¿sí? Genera que el médico se pase un poco más allá de ese plano de formular, en todo lo que hemos trabajado también en CIES con los profesionales es tratar de tener estrategias de un vínculo hasta donde es posible en la medicina, pero sí tener una cierta capacidad de que el paciente le crea, sea confiable, y yo resumiría como que encuentre un valor en lo que tiene en ese servicio, que como tú dices, en Colombia hay muchas oportunidades, muchas ventajas del modelo, pero que encuentre un valor a cada atención, eso hace adherencia. Sí, si me permiten, yo ahí quiero mencionar algo y es, hemos visto en algún trabajo que estamos haciendo en RIA en los territorios ahora que, por ejemplo, me preguntaban, pero ¿por qué las mujeres no vienen y se toman la mamografía? Si es que hasta le ponemos bus en la plaza del pueblo para traerlas del pueblo X a Medellín. Y el bus para 50, se registraron 50 mujeres y no se montaron sino 15. Y entonces no vienen, y es que no vienen. Y entonces yo la pregunta de fondo es, ¿y ya les preguntamos por qué no vienen? Y cuando uno entra a escuchar un poco más a los ciudadanos, a los pacientes, se da cuenta que es que a veces armamos los modelos, las rutas, los programas como nosotros consideramos que debe ser. Y ahí está ese punto de involucrar los determinantes sociales y demás. Alguien me decía, no, pero usted me está diciendo que yo tengo que armar el modelo a gusto de cada usuario. No, pero seguro que ustedes han tocado tangencialmente temas de segmentación, de identificar, porque no siempre es que la gente no quiera porque no. A veces hay otros elementos que hacen que no puede. Yo creo que entender esa realidad es parte del abordaje de la cronicidad. Perdonen que lo mencione, pero es que eso es de las cosas que uno ve y que le parece obvio de por qué no le preguntamos a los usuarios, y tal vez ahí podemos descubrir cosas interesantes sobre el tema. Muy bien, para ir cerrando porque se acaba el tiempo. ¿Cómo hacer sostenible modelos de prestación de servicios con este abordaje de cronicidad? Porque es que estamos hablando de que sea un equipo de personas donde haya, el doctor Juan Felipe mencionaba ahora, si estamos hablando de pluripatología, en sí tienen un programa bellísimo y de altísimo impacto en resultados en salud y en evitabilidad en tema de pluripatología. ¿Cómo hacemos para que eso sea viable? Porque alguien me preguntaba por interno, por el privado del chat, me decía, pero es que eso no lo paga el asegurador, pero es que solo tengo 20 minutos y no tengo tiempo para hablar con el paciente. ¿Qué mensaje podemos dar en relación con este tema frente a los pagadores, a la sostenibilidad en los programas y realmente a la sostenibilidad de los sistemas de salud, ya para redondear el tema? Doctor Mario, si le parece, empecemos con usted. Hay un desafío por delante
en el que todavía los sistemas o los decisores de los sistemas no han terminado de afianzar la idea de que menos es más, ¿no? O sea, tenemos que buscar que invertir en intervenciones preventivas principalmente, en intervenciones de mantenimiento de la salud principalmente, para poder ahorrar justamente cantidades importantes de dinero que nos permitirían atender a más personas. ¿Por qué? Porque hoy la atención del deterioro de un paciente crónico, yo creo que es de más que aquí lo discutamos, eso lo conocemos todos, ¿no? Es de altísimo costo. Nosotros hacíamos una valoración de que puede llegar a costar la atención de una persona en una unidad de servicios críticos hasta 50 o 60 veces lo que cuesta una persona en una consulta externa. Entonces, es un tema real. Y en la línea de lo que señalaba usted, doctora Sandra, de qué les preguntamos a los pacientes y que necesitamos saber de ellos también en primera línea qué es lo que quieren. Hablaba hace rato, y no sé si de repente por ahí la idea quedó un poco suelta, de la necesidad de poder integrar este trabajo en mesas de trabajo, valga la redundancia, ¿no? O sea, de cómo yo, como unidad local sanitaria en un determinado territorio, soy capaz de sentarme a abordar las necesidades de la población, de los pacientes crónicos, de los pacientes que tienen, que van a hacer demanda de los servicios de salud por largo tiempo con ellos. O sea, cómo yo me siento con ellos a empezar a hacer esta negociación de adecuar horarios, adecuar equipos para poder trabajar con determinados grupos, ir mirando la cosmovisión idiosincrasia que ellos tienen, porque por ahí el modelo urbano casi siempre nos permite hacerlo de manera mucho más lineal, pero ¿qué de los ámbitos rurales? Ahí tenemos un desafío. Yo creo que un poco la forma en que se construyen estos modelos de atención, desde la experiencia nuestra, el trabajo con los aseguradores conjuntos frente a creación de modelos ha sido interesante para sentarnos desde los dos lados y mirar cuáles, por qué estas intervenciones y no otras que tiene el paciente. Eso ha dado resultado. Y segundo, que ya está demostrado que la conformación de equipos interdisciplinarios, organizados, coordinados, más allá de las frecuencias, pues impacta en el curso de la enfermedad, en hospitalizaciones, en uso de otros servicios de salud, que al final son los que aumentan los costos del sistema. Bueno, pues doctor Mario, doctor Juan Felipe, de verdad agradecerles muchísimo este maravilloso espacio, a toda nuestra amable audiencia que pues, se conectaron desde diferentes países. Agradecerles también. También quisiéramos comentarles que próximamente estaremos en Perú, estaremos visitando el Perú, allá estaremos saludando al doctor Mario Izquierdo. Y también recordarles que este 2 de noviembre estaremos en nuestro 7º Congreso y Salud en Bogotá. Agradecerles nuevamente, esperamos poder contar con ustedes y que haya sido de gran aprendizaje para toda la audiencia. De verdad, muchísimas gracias. Un espacio muy enriquecedor. Que tengan una feliz tarde. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Saludos, doctor Muchas Mario. gracias, doctor. Hasta luego, doctor Mario, doctor Juan Felipe. Muchas gracias. Feliz tarde.